Garantizar la seguridad de aquellos que nos protegen es una de las prioridades de Caja Rural de Aragón. Con este motivo, la entidad ha cedido 7 nuevos desfibriladores a la Jefatura Superior de Policía de Aragón para convertir todas sus dependencias en espacios cardioprotegidos. En Caja Rural de Aragón llevamos también 75 años, este año en concreto, pues intentando cuidar de las personas y del territorio. Y la verdad es que son características pues, que se alinean mucho precisamente con el Cuerpo Nacional de Policía. Estas 7 nuevas adquisiciones se suman a los 3 desfibriladores que ya teníamos en la sede de la Jefatura Superior, en la que nos encontramos, en la Comisaría Local de Jaca y en la de Distrito de Arrabal, con lo que en la actualidad todas las comisarías de Aragón disponen en sus instalaciones de desfibriladores. Con esta acción enmarcada en el proyecto España Territorio Cardioprotegido de la Fundación España Salud y el Ministerio del Interior, los efectivos de policía podrán actuar de manera rápida y efectiva ante cualquier emergencia cardiovascular. Es fundamental que dispongáis cada vez de más y mejores medios y que duda cabe que un desfibrilador es uno de los instrumentos tecnológicos de ayuda que en el caso de que se produzca algún evento como médico como el que se ha descrito, vais a tener ya la capacidad, la formación y el equipo para poder trabajar con él. Y el interés que tenemos es en salvar vidas, no tiene ni menos ni nada menos que salvar vidas. Y como verán después en la demostración, no es tan complicado de hacer, de utilizar estos equipos y lo que es muy importante, que no se hace daño a nadie por el hecho de utilizarlos. Estos aparatos no solo serán útiles para los propios agentes, sino que también podrán proteger y salvar a aquellas personas en parada cardíaca cerca de una dependencia policial. Nos parece que los desfibriladores van a servir de una gran ayuda en todas las dependencias policiales, tanto como para compañeros que se puedan encontrar en las dependencias, cualquier visitante o incluso ciudadanos que puedan encontrarse en las inmediaciones y sea un efecto inmediato. Para nosotros es un logro tener estos y ojalá pronto podamos tener incluso en los coches patrullas para poder atender también en la calle cuando vamos a algún servicio. No solamente nos dedicamos a lo que sería el servicio de seguridad y detener al malo, sino que muchas veces el ciudadano solicita nuestra ayuda por cualquier otro problema y muchas veces son problemas de salud. Y como dice él, va a salir beneficiado el ciudadano y nuestros compañeros. Es algo muy importante que la población en general sepa utilizar y estas técnicas.